Encuentra el pueblo de Dios entonces. Bendecido, prosperada, victoria, pero solo hay 5. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Ok, ¿cuántos vinieron ayer? ¿Cuántos vinieron ayer? Levánteme la mano todos los que vinieron ayer. Solo de los que vinieron ayer, solo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué se acuerda? ¿Qué predicamos ayer? ¿Cuál fue el devocional de ayer? No fue del amor. De ayer a hoy se les olvidó y de lunes al martes también. Ese es un pretexto. La obediencia inquebrantable. Necesitamos ser obedientes ¿a quién? A Dios. Necesitamos tener una obediencia inquebrantable para Dios. Ok, voy a hacer solamente un repaso pequeñito para los que no vinieron ayer. Pero es muy buena esta palabra, atesórala en su alma, en su corazón. Todo lo que viene de parte de Dios, nosotros necesitamos abrir un espacio en nuestra mente, en nuestro corazón para almacenarlo ahí. Eso es lo más importante en nuestras vidas, ¿cierto, sí o no? Ania, ¿de qué se trataba la prédica de ayer entonces? Obediencia inquebrantable. Necesitamos obedecer a Dios en todo momento. No solo en algunas ocasiones, sino en todo momento. Hemos hablado mucho sobre el mejor camino que Jesús promete, pero en el fondo de todo esto se encuentra la voluntad de renunciar a nuestro propio camino para seguir el suyo, para seguir el camino de Dios. Necesitamos renunciar a nuestro camino, a todo lo que nosotros hacemos. Necesitamos renunciar a todas esas cosas para empezar a seguir el camino de Jesús. Y nosotros necesitamos ser obedientes. En otras palabras, necesitamos ser obedientes y tener obediencia, sujetarnos a Dios. Jesús lo muestra claramente cuando dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, negar todo lo que ha sido en su vida, todo lo que usted ha cometido, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá por causa mía, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Solamente estoy haciéndole un repaso de lo que nosotros vimos ayer, ¿verdad? Seguir el camino de Jesús es renunciar a nuestros planes por sus propios planes. Su propósito es siempre mucho más grande que nuestras perspectivas. ¿Cuántos creen eso? El propósito de Dios siempre es más grande que lo que nosotros pensamos. De hecho, justo antes de hacer esa declaración sobre dejar nuestro propio camino, Pedro estaba criticando a Jesús por decir su muerte. Pero la respuesta de Jesús fue, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista espiritual de parte de Dios. Pedro lo estaba criticando porque él estaba diciendo, no, que eso nunca llegue a pasar, pero eso estaba escrito en la Biblia y así tenía que pasar, ¿cierto, sí o no? Pero más allá de todo esto, nosotros necesitamos ser obedientes, necesitamos tener una obediencia inquebrantable a Dios en todo momento. Quizás creemos saber qué es lo mejor, pero solo conocemos una pequeña parte de la historia. Entonces, ¿qué sucede si el mayor enemigo de tu vida desea que sigas viviendo la vida que tú estás viviendo? Ese es el mayor enemigo que nosotros tenemos. El que nos dice a nosotros, sigamos viviendo la vida que nosotros tenemos. Y si te aferras a esta vida que tú llevas, le impides disfrutar la verdadera vida que Jesús tiene para ti, porque usted está aferrado a la vida que usted está llevando, pero no quiere aferrarse a la vida que Jesús quiere para usted. Ese es el mayor enemigo que nosotros tenemos, la conformidad. Somos conformes con lo que somos y con lo que estamos haciendo y donde estamos. Por eso no avanzamos, porque Jesús quiere algo difícil, algo diferente para nosotros, pero nosotros estamos dentro de nuestra área de confort. Las escrituras nos recuerdan que hay caminos que nos parecen correctos. Es el que estamos viviendo actualmente. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero realmente estamos equivocados, estamos engañados porque estamos viviendo un camino equivocado. Ok, dice que hay caminos que nos parecen correctos, pero al final conducen hacia la muerte. Eso está en Proverbios 14:12. Los caminos que estamos llevando actualmente nos están conduciendo hacia la muerte.
no nos están llevando por un buen camino, ¿cierto? ¿Sí o no? Por eso estamos donde estamos. Pero Dios no quiere que nosotros estemos ahí. Muchas veces les dije ayer que le echamos la culpa a Dios o al diablo, pero en realidad no es ni la culpa ni de Dios ni del diablo, es de nosotros mismos, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones a lo que nosotros estamos haciendo. Y estamos donde estamos porque nosotros fuimos los que tomamos esa decisión, no fue ni Dios ni el diablo. Dios permite que muchas situaciones vengan y muchas pruebas vengan a nuestra vida, pero es porque Él quiere probar nuestra fe, ¿cierto, sí o no? Dice, afortunadamente Jesús vino para ofrecernos un camino mejor que el que ya tenemos. Jesús vino para ofrecernos un camino mejor que el que ya tenemos. Ese camino conduce ¿hacia qué? ¿Hacia aquí nos conduce el camino que Jesús nos muestra? Hacia la vida. Nos encontramos muertos en vida en este mundo que vivimos, llenos de pecados, llenos de confusión, llenos de muertos todos los días, llenos de peligros, ¿cierto sí o no? Entonces el camino que nos va a mostrar Jesús siempre es mejor que el que nosotros tenemos. ¿Por qué no queremos acercarnos a Dios? Si Él solamente quiere cosas buenas para nuestra vida. ¿Por qué no queremos obedecer a Dios? ¿Por qué nosotros siempre queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera y no nos dejamos guiar por las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos? Él solamente quiere cosas buenas. Él nos ama, Él nos quiere. Él no quiere que nosotros estemos pasando las cosas que estamos pasando. Pero el camino de Jesús implica rendirse a Él totalmente. No solo una parte de mi vida, ni solamente 4 días a la semana, ni 3 días a la semana. ¿Qué necesita? Implica rendirse a Él totalmente las 24/7. Necesitamos rendirnos ante Jesús las 24/7 si queremos ver un cambio en nuestras vidas. Este tipo de obediencia no siempre será fácil. Incluso Jesús tuvo que obedecer a su Padre que estaba en el cielo. Hasta el punto de morir en la cruz. En la cruz murió y pagó un precio muy alto. Derramó su sangre por su vida y por mi vida. Pagó el precio más caro, ¿cierto sí o no? Creo que lo estuvimos hablando ayer con alguno de ustedes y dijo que ¿por qué Jesús murió? Sí, ¿y qué le contestamos? Sí, Él sufrió la muerte más cruel y más vil por causa de todos nosotros, porque nos ama, porque Él quiere cosas buenas para nosotros. Él pagó el precio más alto por su vida y por mi vida. Pedro. No, el hijo se llama Isaac. Sí, pero es Moisés a quien Jesús le dijo que llevara a su hijo. Abraham, sí, Abraham, perdón. Sí, claro, Abraham, Jesús le dijo, Abraham, lleva a tu hijo al monte donde lo vamos a matar. Y Abraham sin discutir lo llevó, él fue obediente. Entonces Jesús también vino a la tierra, y fue obediente con su Padre que estaba en el cielo. Si yo soy su padre en este momento, le digo, usted necesita ir a la tierra, necesita morir por unos pecados que no son suyos, ¿usted lo haría? Obviamente que no, ¿verdad? Pero él fue obediente. Ok. Jesús murió en la cruz y pagó el precio más alto por usted y por mí. Él pidió una salida agonizando en oración antes de su arresto. Pero aún así se sometió a los deseos y la voluntad de su Padre que estaba en el cielo, lo que le permitió la salvación a todos nosotros. La salvación por haberlo aceptado. Nosotros somos salvos cuando aceptamos a Jesús. Así que al mirar tu vida, ¿cómo te va en cuanto a seguir el camino de Jesús? Mira tu vida y pregúntate, ¿cómo va en cuanto a seguir a Jesús? ¿Estás tratando de trabajar por Jesús? ¿O estás experimentando la obra de Jesús en tu vida? Este tiempo de dejar de lado nuestro propio camino. Es el tiempo de dejar de lado nuestro propio camino y empezar a seguir el camino de Jesús, ¿cierto sí o no? Para seguir el suyo, sabiendo que en el momento en que lo hagamos, ¿qué pasará? En el momento en que usted y yo dejemos de vivir nuestra vida mundana que estamos viviendo y empecemos a seguir el camino de Jesús. ¿Qué cree usted que pase? ¿Ah? En el momento que lo hagamos, realmente experimentaremos un mejor camino. El camino de la salvación, el camino de la paz, el camino del amor. No dejar de sufrir, ya no vamos a sufrir más. Porque estando con Jesús estoy seguro. Jesús salvará mis pies de que se vayan al resbaladero. No se duerme el que te guarda ni de noche ni de día.
Un solo día en tus atrios, un solo día en la casa de Dios es mejor que mil fuera de ellos. Prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir una buena vida en la casa de los perversos. Prefiero vivir un día como portero en la casa de Dios que estar en este mundo. ¿Cuántos desean eso? Yo deseo eso. Yo quiero ser el portero de la casa de Dios. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 en este mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos seguir a Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerle a Dios? Necesitamos ser fieles y obedientes a la palabra de Dios. Dice que en Mateo 16, 21 al 26, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos y los jefes y los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que él le iba a matar, que él lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: ni Dios lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve mi Padre que está en el cielo, sino como tú las ves como los hombres aquí en la tierra. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, olvídese de su vida, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve a usted ganar todo este mundo aquí en la tierra si está perdiendo su vida? ¿Cuánto podrá pagar el hombre por su vida cuando esté delante de los ojos de Dios? ¿Cuánto cree usted que usted le pueda ofrecer a Dios para decirle: Señor, he cometido muchas faltas, me he equivocado muchas veces, pero nunca quise reconocerlo? ¿Cuánto cree usted que usted le pueda pagar a Dios? ¿Habrá alguna cifra? ¿Habrá algo que usted pueda negociar con Dios para que le diga: puede dejarme entrar al paraíso? Así es, amén. Ok, dice Proverbios 14:12, hay caminos que parecen derechos, pero al final en ellos está la muerte. Muchas veces nosotros nos encontramos casi como muertos. Estamos como en un valle de muertos, donde hay puramente esqueletos, porque vivimos en las sombras, vivimos de mentiras, vivimos de engaños y nos encontramos muertos espiritualmente. Somos una luz que Jesús ha puesto en nosotros, pero esa luz se encuentra tapada por la oscuridad, la maldad y todas las cosas que hemos hecho, ¿cierto, sí o no? Necesitamos empezar a dejar todas esas cosas. Necesitamos empezar a dejar morir el viejo hombre que existe en nosotros y empezar a vivir. El viejo hombre que existe en nosotros necesita morir y empezar a vivir una nueva vida con Jesús. Esto es solamente un repaso de lo que vimos nosotros ayer. Entonces, ¿qué necesitamos ser nosotros? Necesitamos tener una obediencia inquebrantable hacia Dios. Ahora una pregunta. Jesús dijo: no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que proviene de la boca de Dios, de tu Padre. Así es. Entonces, el bien en sí, por el ojo, no está en la carne. O sea, usted puede ser una persona robusta, rosada, hermosa, puede ser un traficante, un ladrón, un asesino. Entonces, Jesús más se inclina por lo espiritual a meterse adentro y escarbar todo eso y hacer una limpieza. Así es. Que meterse de la carne para adentro, porque Él no se mete con la carne. Cuando usted y yo muramos, este cuerpo va a ir al cielo. ¿Qué va a ir al cielo? El espíritu y la alma de nosotros. ¿Qué es lo que a Jesús le interesa salvar de usted y de mí? Nuestra alma. Lo que hay en su corazón es lo que entra, lo que hay en su cabeza entra en su corazón. Y del corazón mana lo que usted es en su vida. Entonces necesitamos cuidar nuestra alma. Necesitamos ser obedientes, fieles a Dios, ¿cierto sí o no? Dice, ¿qué es ser fiel para usted? Quiero preguntarle a alguno de ustedes, ¿qué es ser fiel?
ser obediente. Ok, ¿qué más? ¿Alguno más? Dígame. Ser fiel es cuando uno está en la tentación y la esquiva. Ajá. No la hace. En el pecado dice, los probaréis si caes o resistís al diablo. Ok. Dice que en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré las ganas de la vida y te daré las coronas que existen para ti. La fidelidad, una actitud de alguien que es fiel, constante, comprometido con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume con otra persona. Nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Necesitamos comprometernos fielmente. Necesitamos ser obedientes. Las 24/7, en todo momento nosotros necesitamos ser obedientes y fieles a Dios. Necesitamos ser comprometidos con el plan que tiene Dios con nosotros. ¿Cómo queremos nosotros que Dios actúe en nuestras vidas si nosotros no le permitimos? Si no somos fieles a Él, si no somos constantes a Él. Nosotros necesitamos ser leales, necesitamos tener una lealtad y una fe inquebrantable hacia Dios. ¿Cuál es el significado de la fidelidad? Una capacidad, el poder de la virtud de dar cumplimiento a las promesas y las palabras que nosotros ofrecemos. Si nosotros ofrecemos que vamos a seguir a Dios, necesitamos ser fieles y comprometidos con esta palabra para Dios. También es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Cuando se rompen estos compromisos, se llama infidelidad. Cuando nosotros tratamos de engañar a Dios y tratamos de romper el compromiso que nosotros adquirimos con Dios, somos infieles, ya dejamos de ser fieles hacia Dios. ¿Qué es la infidelidad? Solamente es un repaso por aquello que usted no lo sepa. Dice, es consideradamente una falta grave, acusada de traición, de lealtad, ser desleal uno con esa persona, engañoso, incluso humillante hacia las demás personas. La fidelidad es una virtud que es alcanzable para todos nosotros. Gracias. Ser fieles nosotros no está fuera del alcance de nosotros. Nosotros podemos ser fieles, tenemos esa capacidad, Dios nos las ha dado. Dice que no es una virtud que no esté al alcance de nosotros por el Hijo de Dios. De lo contrario, el mandamiento no, de lo contrario, este mandamiento no estaría escrito en las escrituras de Dios. Jesús mostró su sumo sacerdote, sufrió y fue tentado, sin embargo, fue fiel hasta la muerte. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, fue tentado, pero él también fue fiel hasta la muerte. ¿Cierto, sí o no? Y resucitó. La resurrección, tenemos el poder de ser fieles. No hay obstáculo, una excusa para ser infieles a Dios. No hay ninguna excusa para la cual nosotros podamos serles infieles a Dios. Somos fieles a nuestro llamado como hijos de Dios. Usted y yo somos fieles al llamado que Jesús nos está haciendo a nosotros. Necesitamos ser guerreros de la oración, salvadores de almas, mayordomos de la palabra de Dios en nuestros corazones. Somos proveedores para satisfacer las necesidades de los demás en cuanto a oración. Cuando las demás personas caen a nuestro lado, nosotros somos sumos sacerdotes de la oración y de la palabra de Dios para nuestro prójimo. Este es el compromiso al cual Dios nos ha llamado y nosotros necesitamos ser fieles. Ser fiel a Dios, así los que te rodean y las nuevas generaciones podrán llamarte fiel. Cuando el Rey de Reyes se levante de su trono para juzgar a su pueblo, te dirá, bien y bueno, siervo fiel. Entra en el gozo del Señor, porque has sido fiel. Mateo 21. Entonces dice que necesitamos ser obedientes y fieles a Dios en todo momento. No nos engañemos nosotros. No tratemos de querer engañar a Dios.
Dios sabe lo que hay en nuestras almas, en nuestro corazón. Lo que nosotros dejemos entrar a nuestra alma y nuestro corazón, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cierto, sí o no? Necesitamos tener un compromiso más fuerte y más arraigado a Dios. Necesitamos comprometernos en todo momento, pero también para podernos comprometer necesitamos ser obedientes. Necesitamos buscar de Dios en todo momento. No solamente en el momento en que estamos en dificultad o en los momentos cuando nosotros estamos bien, ni tan siquiera nos acordamos de Dios. ¿Por qué usted está posponiendo tanto su encuentro entre usted y Dios? Recuerde que yo le dije a usted ayer, ¿qué usted necesita? ¿Qué usted necesita? ¿Qué prueba usted necesita? Que Dios haga con su vida para que usted empiece a creer definitivamente y de una vez por todas que la mejor opción que usted tiene es acercarse a Dios. ¿Qué usted necesita? Dios dejó el Espíritu Santo para que nos guiara aquí en la tierra. Mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Pero su Hijo antes de morir también nos dejó su palabra. Nos dejó un camino marcado por el cual nosotros debemos de seguir. Nos guía en todo momento. Nos demuestra su amor. ¿Qué más necesita hacer Dios para que usted y yo le creamos? Para que aceptemos de una vez por todas que nuestra única salvación y nuestro único camino se llama, ¿cómo se llama nuestro único camino? Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestra vida no va a tener ningún cambio nunca si no le permitimos a Jesús que entre a ella. Recuerdan, Jesús es un caballero y Él no entra donde nadie le abre su puerta. Dígame. Claro. Así es, amén. Daive, qué bueno. Necesitamos ser obedientes y necesitamos tener fe en la persona que nosotros vamos a confiar, en el Ser Supremo, en el que nunca fue derrotado. Recuerda, Jesús fue tentado muchas veces aquí en la tierra, pero nunca lo pudieron vencer. Él venció a la muerte. Lo mataron y al tercer día llegaron a buscarlo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscas a los vivos entre los muertos? Entonces el Jesús que usted necesita y el Jesús que yo necesito está vivo, es un Cristo vivo. No es un Cristo muerto, es un Cristo de promesas. Es un Cristo que está vigente mañana, tarde y noche, ¿cierto sí o no? Hacer una pregunta. Cristo vivo. No es contra carne ni sangre, que vean ustedes, sino contra potestades, contra principados, contra todos huestes de los infiernos. Así es. O sea, estamos hablando que es una palabra muy fuerte. O sea, no, en sí la gente no está sola. No, nunca hemos estado solos. Cristo está con Satanás, pero Satanás, incluso a los que están con Cristo, llega a turbarles y a ver cómo Vea esta palabra que usted ha dicho también. Nos puede llevar a que nosotros pensemos que nosotros nunca estamos solos. Jesús siempre está luchando por nosotros. Pero Jesús no vino aquí a condenar todos los pecados que usted ha hecho. A Jesús ni le importan ni le interesan. Jesús ya se olvidó de ellos. Pastor, que hay mucha gente que lo señala a uno por X o Y o Z cosa sin saber que ellos andan un montón de pecados encima y no se los han quitado y andan señalándolo a uno. Jesús vino y murió en la cruz solamente una única vez por usted y por mí. ¿Cuántas veces necesita venir Jesús a morir en la cruz? ¿Cada vez que usted peque o cada vez que yo peque? No. Jesús no se acuerda ni de sus pecados ni de los míos. Y la lucha de Jesús no es contra usted, contra su carne. Es contra los demonios que le están atacando a usted. Cuando nosotros somos obedientes y fieles a Dios, tenemos la seguridad de que nuestro Padre está con nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Si nosotros somos fieles y obedientes a Dios, tenemos la certeza de qué me puede pasar, qué me puede suceder, quién me puede atacar, quién me puede hacer trompezar si mi Padre que está en el cielo me acompaña a mí. Nadie. Entonces ahí es donde crece nuestra fe hacia Dios. Dios siempre está llamado a caminar en obediencia, aunque hacer esto puede crear incertidumbres en nuestra vida.
Existen algunas cosas de las que podemos estar seguros. En primer lugar, ser retados a crecer en fe es preparar necesariamente nuestra vida y una nueva y mejor relación con Dios. El Señor obrará a través de las situaciones en las que sentimos dudas, insuficiencias o miedo como oportunidades para hacer madurar nuestra fe y nuestra confianza hacia Él. Cada vez que nosotros estemos pasando por el valle de la muerte, Jesús se encuentra con nosotros. Pero si nosotros confiamos en Él, ¿qué nos puede suceder? Nada. Necesitamos confiar en Dios, sí o no. Necesitamos entregar. ¿Le entregaría usted su vida a Dios, sí o no? ¿Cambiaría usted su vida por Dios, sí o no? ¿Vale la pena cambiar nuestra vida? Esto no lo que nosotros hacemos aquí no es una religión más. Se trata de la salvación de su vida. Se trata de que usted le arrebate su vida al diablo, de que usted vuelva a recuperar su identidad, la identidad que Jesús le entregó a usted. El diablo se la arrebató a usted. En el momento en que usted le dio cabida al diablo, el diablo le arrebató su vida y le arrebató su identidad. Pero esto se trata de darle a usted armas para que usted pueda vencer al príncipe de las tinieblas y decirle: no, el que me llamó a servirle a este mundo se llama Jesús y mi vida le pertenece a Él. Necesito empezar a alumbrar en la oscuridad. Necesito arrebatarle mi vida al diablo. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? Entreguémosles esas cargas que son difíciles para ustedes, entreguémoselas a Dios. Ni usted ni yo las vamos a poder llevar. Como dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que están cargados y afligidos, y yo los haré descansar. Y haré que su carga sea más ligera y más liviana. ¿Cuántas veces necesita Dios ofrecerle a usted su ayuda, su amor, su misericordia, para que usted empiece a creer en Él, para que usted quiera cambiar su vida o para que usted le entregue su vida? Es tiempo de que ya dejemos de jugar con Dios. Yo no sé si a ustedes han escuchado esto muchas veces y no quiero que les parezca una religión más, pero la venida de Dios está cerca. Y usted y yo lo único que necesitamos es asegurarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué pasa si hoy Dios estaría delante de ustedes y les dijera: ¿por qué tengo que dejarlos entrar a mi paraíso, a mi reino? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Por qué ustedes creen que Dios necesitaría dejarlos entrar? Porque Él los ama, porque su misericordia es nueva cada día. Pero para que Dios nos ame y para que su misericordia sea nueva cada día, nosotros necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Necesitamos invitar y dejar entrar a Dios a nuestras vidas. Yo quiero cambiar, quiero que mi vida cambie, pero no quiero aceptar a Jesús. Yo quiero que Jesús me ayude con esto, yo quiero que Jesús quite esta carga de mi vida, pero no quiero acercarme a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios en todo momento, ¿cierto? ¿Sí o no? Este es mi devocional para ustedes el día de hoy. ¿Qué tal si nos damos